María Magdalena, la mujer que la historia intentó silenciar. Durante más de 2000 años, su nombre ha sido susurrado entre sombras. María Magdalena, un nombre que la tradición convirtió en pecado, pero que los textos antiguos revelan como valentía. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Una pecadora arrepentida? ¿Una discípula privilegiada? ¿La primera testigo de la resurrección? ¿O la figura más distorsionada del cristianismo? Hoy vamos a viajar al siglo I, a las orillas del mar de Galilea, para descubrir la verdadera historia de María Magdalena. María Magdalena no era su apellido. Magdalena significa simplemente la mujer de Magdala. Magdala era una próspera ciudad pesquera en la región de Galilea, cerca de Cafarnaúm. Era un lugar comercialmente activo, influenciado por cultura judía y también por corrientes helenísticas. Eso significa algo importante. María probablemente creció en un entorno relativamente urbano, no en una aldea aislada. No era una mujer ignorante, no era invisible. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. El número 7, en la tradición hebrea, simboliza totalidad. Muchos estudiosos creen que esta frase representa una sanación profunda, quizás física o psicológica. No sabemos qué sufría, pero sabemos algo clave: su transformación fue radical. Desde ese momento, su vida cambió. En el mundo del siglo I, las mujeres no solían ser discípulas itinerantes de rabinos. Pero Jesús rompió muchas normas sociales. Jesús de Nazaret permitió que mujeres lo siguieran, aprendieran y apoyaran su ministerio. El Evangelio de Lucas menciona que María Magdalena ayudaba a sostener económicamente el grupo. Eso implica independencia económica, implica recursos, implica decisión propia. No era una figura marginal, era parte activa del movimiento. Aquí comienza la distorsionada. En ningún evangelio canónico se afirma que María Magdalena fuera prostituta. La confusión comenzó oficialmente en el año 591, cuando el Papa Gregorio fusionó 3 figuras femeninas distintas en un mismo sermón. María Magdalena, la mujer pecadora anónima que unge los pies de Jesús; María de Betania. Desde entonces, la tradición occidental la retrató como mujer caída. Durante siglos, el arte reforzó esta imagen. La vemos en cuadros llorando, con cabello suelto, símbolo de sensualidad y arrepentimiento. Pero históricamente, esa imagen no tiene base bíblica. En 1969, la Iglesia Católica revisó oficialmente su calendario litúrgico y corrigió esta identificación errónea. Sin embargo, el daño cultural ya estaba hecho. Cuando Jesús fue arrestado, la mayoría de sus discípulos varones huyeron. Pero los evangelios coinciden en algo extraordinario: María Magdalena estuvo presente en la crucifixión. Roma castigaba la crucifixión como advertencia pública. Era brutal, humillante, terrorífica. Permanecer allí era arriesgar reputación y seguridad. Pero María no se fue. Ella vio morir a su maestro. Fue testigo del final. 3 días después, al amanecer, María fue al sepulcro. Este detalle es revolucionario. En el siglo I, el testimonio femenino tenía poco peso legal. Si los evangelios hubieran sido pura invención estratégica, lo lógico habría sido presentar a hombres como primeros testigos. Pero no, los 4 evangelios coinciden en que María Magdalena fue la primera en descubrir la tumba vacía. En el Evangelio de Juan, la escena es profundamente íntima. Ella llora frente al sepulcro, confunde a Jesús con el jardinero, y entonces él pronuncia su nombre, María. En ese instante, lo reconoce. Ese momento la convierte en la primera proclamadora de la resurrección. Por eso algunos padres de la Iglesia la llamaron apóstol de los apóstoles. Siglos después aparecieron escritos no incluidos en el canon bíblico, entre ellos, Evangelio de María, Evangelio de Felipe. En estos textos, María aparece como discípula destacada que recibe revelaciones especiales. En el Evangelio de María, Pedro cuestiona su autoridad. Esto refleja posibles tensiones reales dentro del cristianismo primitivo. Sobre liderazgo y género, estos textos no prueban que fuera esposa de Jesús, pero sí muestran que su figura era influyente, muy influyente. La cultura popular explotó esta idea gracias a El Código da Vinci. La hipótesis de un matrimonio secreto capturó la imaginación moderna. Sin embargo, los historiadores coinciden en que no hay evidencia documental sólida que respalde esa afirmación. Los evangelios gnósticos usan lenguaje simbólico, no necesariamente literal.
La cercanía entre Jesús y María puede entenderse dentro del marco de discipulado espiritual profundo. A veces la historia no necesita romance para ser extraordinaria. Algunas tradiciones medievales dicen que María viajó a Francia después de la muerte de Jesús. La leyenda la sitúa en la región de Provenza. Pero estas historias surgen siglos después y no tienen respaldo histórico temprano. Aún así, muestran algo importante. Su figura inspiró devoción profunda en distintas culturas. En tiempos recientes, estudios bíblicos y arqueológicos han reevaluado su papel. Muchos académicos coinciden en que María Magdalena fue discípula principal, testigo clave, líder dentro del movimiento temprano. En 2016, el Vaticano elevó oficialmente su memoria litúrgica al mismo rango que el de los apóstoles, un gesto simbólico fuerte. Después de siglos, su nombre comenzó a limpiarse. María Magdalena representa algo que trasciende religión. Representa cómo la historia puede ser reinterpretada. Representa cómo las mujeres pueden ser reducidas a estereotipos. Representa resiliencia. No fue definida por un pasado inventado. Fue definida por su presencia en el momento más oscuro y en el más luminoso. Ella estuvo en la cruz y estuvo en el amanecer. Tal vez la historia de María Magdalena nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos aceptado versiones sin cuestionarlas? ¿Cuántas voces han sido silenciadas por siglos? ¿Cuántas figuras fueron simplificadas para encajar en narrativas cómodas? María Magdalena no fue el escándalo, fue el testigo, no fue la caída, fue la fidelidad, no fue el rumor, fue la primera mensajera de la esperanza. Y 2000 años después, su nombre sigue pronunciándose. Si este video te hizo ver la historia con nuevos ojos, suscríbete, porque aún quedan muchas historias antiguas que merecen ser contadas con verdad. Y recuerda, a veces, la historia no se equivoca por accidente. A veces, la historia elige qué recordar.